Oye, ¿te pierdes el show? ¿Qué pasó? Ya va. Momento. ¿Qué vas a hacer? Ay, Peso, 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 peso. Peso, peso. ¿Estás bien? Ah, bueno. Bueno, también está bien, también está bien. Sí, 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 sí. Oh my god. Excelente. Qué bellos. Ay, nah. Ay, no, qué bellos, qué bellos. Y mi hermana ahí hecha. Dios mío. Entonces... Mi hermana me va a matar. Sí. Es una Me va a forma matar. de decirlo. Me va a matar. Ah, Me va hola, a Ali. matar. Creo que conozco el camino de salida. Ok. ¿Me llamas? Sabes que lo haré. Él me va a formar un veguero. ¿O no? ¿O sí? ¿O no? ¿O sí? ¿O no? ¿O sí? Lamento la interrupción. No, no te preocupes. Ya habíamos acabado. Moléstate. ¿Pescaron Moléstate. algo? Hielo en su mayoría, pero sí. Tyler, lamento haberme puesto como loca ayer. Todo esto ha sido muy complicado para mí. No te disculpes. Me comporté como un idiota. Nunca debí haberte presionado tanto. Ven aquí. Qué difícil situación. Ay, ¿por qué te extrañé tanto? Solo pasó un día. Me han Ay, dicho Dios que tengo mío. ese efecto en las personas. Qué tonto. Ay, Dios mío, ¿por qué he hecho a un hermano bello? Ok, bien. Necesito enseñarte algo. ¿Qué? Me estás preocupando. ¿Nos sentamos un segundo? Bueno, ¿qué pasa? Fui a casa de Sam. No es nuestro padre. ¿Cómo lo sabes? Le pregunté sin rodeos. La piromanía no es su estilo. Ah, Dios mío. ¿Y tú le creíste? Estaba enamorado de Marianne. Quien inició el incendio hacía control de daños. Sam es todo menos daño. Supongo que no tiene nada más que perder, ¿cierto? Hay algo más. ¿Qué? Mira esto. La tomaron en 1992 cuando Marianne se mudó a Delos Crossing. ¿Ves la escalera? Sam me dijo que el granero tiene un ático. Y él la ayudó. Al parecer nunca le habló de él a nadie. ¿Y sigue ahí? Hasta donde él sabe, sí. ¿Tú qué opinas? ¿Lo intentamos? Hemos llegado muy lejos. ¿Y un ático escondido? Eso grita cosas secretas por donde lo veas. Vámonos. Sí, por favor, ya deja de presionar a tu hermana. Si ella quiere hacer algo, pues ya lo hacemos, pero no la presiones. Ay, qué desastre. Eso no nos ayudará a hacer que se venda la casa. Sí, eso se lo podemos agradecer al inútil de nuestro padre. ¿Qué? Así que obviamente la escalera no está, pero ¿qué hay de la manija? ¿Sigue aquí en alguna parte? A ver. ¿Qué crees que haya arriba? No lo sé. Intento no especular. Mi cerebro se estaba yendo a lugares muy oscuros. Yo te protegeré.
No te preocupes. Lo que sea que esté arriba, yo te protejo. Ya veremos qué tan caballeroso te sientes cuando tengas murciélagos en ese peinado tan perfecto. Ya va. ¿Qué? ¿Quieres ver la foto otra vez? Ah, pero ya sé que está ahí. Pero hay que buscar la manija, la bicha, la cosa, a ver, la escalera. No sé qué hay que buscar. Hermanita de mi corazón, ¿qué hago? Esto. Creí haber visto algo rojo por aquí, pero supongo que mi mente está jugando conmigo. Algo rojo. Ahora hay un montón. Solo un interruptor de luz común y corriente. ¿Y este? No hay nada aquí. Durante un segundo pensé que podría haber otro almacén secreto allá abajo, pero la manija debe estar detrás. ¿Qué? Ah, ahí está. ¿What? Se está abriendo. La guardiana de los secretos siempre guardó los mejores secretos en las nubes. Sí. Vamos, busquemos una forma de trepar. Bueno, esto está muy alto para brincar. ¿Me ayudas? Claro que no tocaré tus sucios zapatos. Busca la escalera. Su zapato. Ah, vamos a llevarnos esto. Yo creo que aquí debe estar todo. Yo creo que no sé. No sé por qué creo que Sam sabe de estas cosas. Y se hace el huevón. ¿Puedes ver algo? No, nada. ¿Y las estrellas qué? Encontré un interruptor. El vergo feo. Mierda. Eso me quitó varios años de mi vida. Ese era nuestro papá, el de la capucha. Wow. Esta... Su historia. Mira, nos dejó algo. Tiene un candado de combinación, con letras. ¿Crees que haya escondido el código en algún lugar de todo esto? Conociendo a Marianne, tal vez. Bueno, ¿quieres hacer esto? Sí. Otra Comencemos vez. aquí. Me cago en la puta. ¡Ah, Dios! Tantas cosas por ver. ¿Por qué están estas fotos del libro de duendes aquí? No lo sé. ¿Qué verga? Que la rata almizclera sarnosa tenga su roca de nuevo. El rey de hielo va en el bosque, obviamente. Ahí lo tiene fornido Alce. Y me De faltan. regreso a tu estanque, gran rana. Y me faltan 3. Coño, es su madre. A ver. Aquí los tengo. Ah, aquí me falta uno. La sabia princesa va en la enorme cabaña, por supuesto. El loco cazador, siempre persiguiendo a la princesa. La bruja de la luna debe estar presa en su lago. Fresa. Los duendes traviesos van aquí. Ah, y por fin vamos. Ese es el lugar de la piadosa pelícano. Me faltó uno aquí. ¿Y este? ¿Por qué no resolvemos este primero? Volveremos a esos después. Terminemos Ay, este, ¿de ya acuerdo? voy, ya voy.
Tocar. Parece que no está haciendo nada. ¿Estará rota? O quizá deberíamos resolver los rompecabezas en orden. Todavía no terminamos con el otro. Ah. Bueno, ¿a dónde quieres ir? ¿Dónde estás? Ese. Irse. No, no me quiero ir. Hay tantas cosas ¿Por por qué no ver. resolvemos este primero? Ah, bueno, bueno. Ya, pero ¿y esto? ¿Alguna idea de cuál pueda ser el código? No. Entonces deberíamos ver si Mary Ann escondió algo antes de intentar adivinar. ¿No puedo ver el libro? Oh. LOL. Esa es. Esa es. Esa es. Pero no hace nada. Bueno, vamos a adivinar esta pinche pared. ¿Reconoces esto? Sí, es de la historia en donde los duendes engañan al loco cazador. Eso parece. Pero es diferente, ¿no? ¿Puedes revisar el libro? Elegir, 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 elegir. Elegir. Hablar. ¿Ya descubriste algo? No. No, sigo descifrándolo. A ver. Bueno, ahí está. Ajá. ¿Por qué crees que cambió la foto? No lo sé. Tal vez es un mensaje, como si las diferencias entre los dos significaran algo. Algo sobre Mary Ann, ¿no? Ya que ella es la princesa. Sí. ¿Por qué no intentamos encontrarlos todos y ver si tiene sentido? ¿Encontrarlos? Qué hueva leto esta monda. Sueño ahorita, no quiero leer es nada. De acuerdo, encuentra las diferencias. No entiendo. Se mueve. Oh, algunas de estas partes son botones. ¿Aquí hay una estrella extra? ¿O me lo estoy imaginando? ¿Estrella? No entiendo. No es el mismo título. Imagino que eso cuenta como una diferencia. Ah, las diferencias con el libro. Ok, esa es una. No hay duendes. Sí. En el original, los duendes logran salvar a la princesa del loco cazador. Entonces, salvamos a Mary Ann de algo. Pero en esta versión, ¿no? Ajá. La mano está diferente. El loco cazador aquí todavía tiene 2 manos. Entonces, ¿esto fue antes de que la Dama Dorada le cortara la otra mano o después de que la Recuperó. recuperó? ¿Eso es antes de la mayoría de las historias o después? Aquellas. Sí. En algún punto cuando estaba huyendo de lo que sea que el loco cazador haya sido para Mary Ann. Ah. ¿Por qué crees que agregó ese castillo en la parte de atrás? ¿Ves el color de la bandera? Podría ser el castillo de su madre. Creo que la princesa está huyendo de él. Entonces, Mary Ann se escapó de casa y creció siendo rica. ¿Qué? Ya no sé qué más darle. ¿Así? Ya. ¿Eso es? ¡Wow! ¿Qué hay ahí? Tyler, ¿ves esa luz? Creo que después tenemos que resolver este. ¿Qué es eso? Fotos, cartas. ¿Alguna vez habías visto una de estas? Las únicas fotos que alguna vez vi de Mary Ann eran las que estaban colgadas en las paredes. ¿Un artista ambientalista? Sí, eso parece perfecto para Mary Ann. Ok. ¿Qué decía esto? Brand. Este tipo no podría haber sido más enigmático. ¿Sabías que estudió ingeniería? No,
pero parece que cambió su especialidad por artes visuales. No creo que ella lo haya cambiado en realidad. El documento no está firmado y está todo arrugado, como si alguien intentara tirarlo. Mm. Oh, pobrecilla. ¿Por qué guardaría un dibujo de su mascota aquí? Ni puta idea. No puedo creer que era bailarina de ballet. Mary Ann. Y también era buena. Oye, eso no suena para nada a ella. Como la Dama Dorada. Definitivamente era su mamá. Entonces, ¿Mary Ann era millonaria? Tal vez. Hubiera sido bueno tener algo de eso. Era millonaria. ¿Qué? Tyler, ¿ves esa luz? Creo que después tenemos que resolver este. Ah, ya va. Déjame poner mi trofeo aquí. Creo que va ahí. Pues no. ¿Y aquí? Ahí. La Dama Dorada permanece encerrada en su castillo. Me faltan 3. A ver. Ahí está otra vez la Dama Dorada. Está en todo el panel. Había una figurilla de ella en ese montón por la pintura del cazador, ¿no? Ah, sí. Entonces, tal vez todo esto esté relacionado con lo que encontramos allá. ¿Encontramos en dónde? Hey, puedo mover la pieza del lado de la Dama Dorada. Todas las fotografías parecen imágenes de la vida de Mary Ann antes de Delos, ¿no crees? Algunos lo hacen de todas formas. Tal vez eso es. Hay que averiguar cuáles son reales. A ver, ella quería, no sé, un coso así. ¿Qué hace la Dama Dorada? ¿Susurrándole algo en el oído a alguien a espaldas de la princesa? Irías para acá. Parece que la sabia princesa intentaba escapar. Y la vigila la Dama Dorada. A ver. La tenía bailando. La princesa bailando, tocando el violín, hilando lana. Supongo que estas cosas las hacía por diversión. ¿Te diste cuenta de lo infeliz que se veía en todas las fotos? No creo que se haya estado divirtiendo. Y tenía un pajarito. Oh. ¿La Dama Dorada está liberando a los animales? Juzgando por el palo de escoba, yo diría que se está deshaciendo de ellos, no dejándolos libres. En todas estas parece que la Dama Dorada está como apuñalando a la princesa por la espalda, ¿no? ¿Verdad? Bailarina. La carrera era artes. Pero no entiendo. ¿Era así? Y el coño era ambientalista. Ajá. Ah, ¿sí? Se está abriendo. OL. ¿Qué hay ahí esta vez? A ver. Wow. Trabajó para un relojero en Juneau antes de mudarse a Delos. Con razón era tan hábil. Así fue como encontró la casa. La casa. ¿Esa es Carol? Y Sam, míralo, es tan joven y feliz. Su padre. Yes. ¿Qué carajo? ¿Mary Ann estaba embarazada en el 92? ¿Antes de llegar aquí? Antes de nosotros. ¿Tenemos un hermano perdido por ahí desde hace mucho? Sí, es posible, Sí. pero Un niño. lo pudo haber abandonado o abortado. ¿Quién sabe? Sí, claro. ¿Crees que podamos localizar a su papá? ¿Quieres decir que es el abuelo del cual nunca nos habló? Yo creo que no quiero.
¿No te emociona para nada tener más familia? ¿Tú viste la carta? No. No queremos nada que ver con ellos. Bien, hay que buscar. ¿What? Ya vi todo, creo. Salmonberry Park. ¿Es algún tipo de comuna? Eso parece. Es tan extraño imaginarla viviendo en una comunidad como esa, con, ya sabes, otras personas. Lo más extraño es que parece que todos la adoran. ¿En dónde estaba la reina de graduación Mary Ann cuando el pueblo se volvió en nuestra contra? Ahora. Esto se acaba de encender, así que después deberíamos intentar con este. Ah, bueno. O L. ¿Y a dónde te va a ir? Pero si va O L apenas. O L. Y después aquí. ¿Qué es esto? ¿Algo así como un mapa? Esto se acaba de encender, así que después deberíamos intentar con este. ¿Y a dónde vamos? Me estoy orinando. Ya va. Ajá. ¿Este? Oye, quiero intentar resolver este antes de que intentemos con cualquiera de los otros. ¿Cuál? ¿Este? Pero si ya lo vimos. ¿Cuál es el que quieres resolver, hermanita? Ajá. Ok. ¿Qué? Esto parece una cena con el viejo oso y la muy vieja castora. ¿Qué cosa hay aquí? ¿Una especie de reloj? ¿Eh? Esta es la casa de la princesa. Ese es el castillo de la Dama Dorada. ¿Qué es esa? Carajo. ¿Por qué no pasa nada? ¿Qué es esa qué? No entiendo, papá. ¿Qué es esa especie de planta arriba? Oh, esas son definitivamente flores de moras. Oye, ese título en estudios del exterior está dando frutos. ¿Una especie de reloj? Esta es la casa de la princesa. Esto parece una cena con el viejo oso y la muy vieja castora. Sí, ¿Qué hay ahí? ¿Otra carta? la pérdida de la princesa. ¿Esto es del libro de los duendes? No, que yo sepa. Bueno, seguro parece que podría ser. Y así fue como la princesa perdió su más preciado tesoro y su título. Esa es la historia que nos leyó esa noche. Ahora tiene sentido. Sí, se embarazó. Embarazo. Y se escapó para comenzar una vida nueva. ¿Y de quién se embarazó? Y después se mudó a de los Crossing, en donde por fin fue feliz. Pero el bebé murió. No puedo imaginarme cómo se debe haber sentido. Tuvo que enterrar. Dejó al todo niño. atrás. Construyó una vida nueva para él.
Después él ya no estaba. Tenernos la ayudó a seguir adelante. Pero cuando parecía que nos iban a alejar, se quebró. Ella no podía perder más hijos. No fue algo que nosotros hicimos. No sé qué se supone que deba hacer con todo esto. Yo tampoco, pero lo único que quería era entender lo que le había pasado. Y ahora lo sé. Sí. Todavía no vemos qué hay en ese cofre. LOL. Uf. Bueno, entonces, ¿cómo lo abrimos? Faltarían 1, 2, 3, 4. Dios, ¿hasta cuándo? ¿De acuerdo? Debería ser fácil. ¿Nada? Coño. Y si lo rompemos para que se abra, hay una palanca justo abajo. ¿Qué? No. ¿No quieres descubrir qué significa todo esto? Estoy harto de sus acertijos. Esa palanca suena muy bien en este momento. La princesa perdió su más preciado tesoro. Por eso pasó todo. Todavía no lo asimilo. L-E-O. Esa palanca suena muy bien en este momento. Sí. ¿Qué? Wow. ¿Acaba de oscurecer más? What the fuck? Uh. Oli, ella se dio cuenta. Fui su hijo. ¿Por qué tiene una foto de ese árbol aquí guardada? Si Ese tú- es. Leo Ronan. Sí lo tuvo. ¿Por qué no nos habló de él? ¿Por qué no nos dijo nada de esto? Ay, Dios mío, ¿quién es? Digo, eso es terrible. Por eso. Ali, ¿hicimos lo correcto al abrir esto? Lo hicimos. Es mejor saber qué pasó, aunque sea difícil. Y tenemos que ver una cosa más. ¿Estás segura? Sí. Vamos al muelle. Ya Hay va. que terminar esto. Que muelle ni que 8 cuartos, coño. ¿Una manta de bebé? Oye, ahora que terminamos con las cosas importantes, ¿por qué no intentamos con estos? La lista de reparación de la muy vieja castora. Esta es la historia en la que la casa de la princesa se daña por la tormenta y los animales la ayudan a arreglarla. Bueno, ¿qué hicieron para arreglarlo? Arregló las tejas del techo. Arregló las tablas que se volaron de las paredes. Golpeó el poste con... Muy bien. Carajo. Debió haber sido difícil para Eddie. Sí, a él no le gusta hablar sobre ella. Los duendes traviesos, buenas acciones. Por supuesto, los duendes tuvieron que ayudar a las criaturas del bosque para pagar su deuda con la pelícano. Bueno, ¿qué hicieron? ¿Sabes? No lo recuerdo. Le dieron un buen rasguño al alce en la espalda. Ellos abrieron la colmena para el oso. Abrazaron a la princesa cuando estaba llorando. Lo logré.
Nuestras vidas hubieran sido diferentes si su amistad no se hubiera ido a la basura. Los regalos del viejo oso para la princesa que le había dado. ¿Por qué Un no anillo. abrimos el libro y lo revisamos? Un puñado de bayas maduras. Un salmón fresco. ¿Avellanas? ¿O no? ¿Un jacinto silvestre recién florecido? Bien, Excelente. en serio, de verdad la amaba. Solo no podía dejarla ir. El botín de los duendes traviesos. Eso es de la princesa y los dos ladrones. Yo dibujé el original. Y recuerdo haber dibujado el pastel, que se podría decir que es la mejor parte de la ilustración. Muy bien, Picasso. Probablemente recuerdas qué robaron los duendes en la historia, ¿no? Tal vez tomaron un poco de la fruta de la princesa. Espera. Estoy seguro que se robaron unos huevos. Eso es. Siempre me pregunté en dónde había acabado ese dibujo. Dijo que era su favorito y después, un día, simplemente desapareció. ¿Ya? No podemos ir. ¿Quieres irte? ¿Seguro ya vimos todo? ¿Sí? De cualquier forma, estoy listo para terminar con esto. Yo también. Uf, al muelle otra vez. ¿Qué estamos esperando? Quiero saber quién estuvo ahí esa noche. Pero si yo estoy caminando, corriendo. Intentemos joder. recordar con quién discutía Marianne. Uf. A ver. ¿Qué pasó? Concéntrate. Ya casi. Ya casi. ¿Eh? ¿Tom Becky es nuestro padre? Por supuesto. Ya va. Tenía ¿Qué? que ser él. ¿Qué? ¿Qué? Eso lo sabía, ¿Qué? ¿verdad? Sí, seguro. Es lo que no nos quería decir. What? Marianne y Tom. Lo sé. What? Ah, ¿Qué? ¿qué hacemos ahora? Ni lo Le pensé. decimos que venga y que nos diga qué estaba pasando. ¿Y si no lo hace? Sabemos su secreto. ¿Lo hará? ¿Tom? Habla, Ni Alison. lo pensé, coño. Eso Hay que hablar. Sabemos que fuiste tú. Ay, Dios mío, ¿por qué nunca pensé en coño? Dios. Coño, su madre, esta Marianne se metía con hombres casados. Deja que me encargue. Lo conozco mejor. Digo, pensé que así era. Claro, como quieras. Pero que haya respuestas. ¿Y se hizo de noche?
Ahora se trajo una pistola y nos va a matar pa' coño. Chicos, escuchen. Eres nuestro padre. Así es. Oh my god. ¿Sabías lo mal que estaban las cosas aquí? Lo poco que teníamos. ¿Por qué no ayudaste a Mary Ann? ¿Hablan de todo el dinero que ella quería? Pero no teníamos nada. El invierno fue duro para todos. Y si hubieran muerto de hambre si no hubiera sido por toda la comida gratis que les dimos. No actúes como si tú hubieras tenido algo que ver. Eso lo hizo Tessa. Sí. Es una suposición muy cruel, jovencito. Quizá al inicio fue idea de Tessa. Pero yo la apoyé. Tú no- Y su madre estuvo feliz de vivir de nuestras donaciones. igual tenías que serte responsable, hijo de puta. Dejaste que Mary Ann se ahogara. Intentaste quemar el granero y dejaste inconsciente a Tyler. Nunca quise lastimar a nadie. Ay, Se suponía que no estarías en casa. No es pretexto para ni siquiera haberte detenido a ayudar. Bueno, ¿qué quieren que diga? Me apaniqué. me Me paniqué. aterraba que todo esto estallara en mi cara. Tenía que hacer algo. Ay, no se te ocurre una cosa más inteligente. Intentaste quemar el gran... ¿Qué pasó? ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¿Y qué hacemos ahora? Le diremos que arregle su desastre. De cualquier forma. ¿Cuál desastre? Tienes que arreglar esto. ¿Cómo así? Oye, ¿me escuchas? Sí, lo siento. Me tengo que concentrar para no darle un puñetazo en la cara. ¿No se siente ni un poco mal por lo que hizo? Pudo haberte lastimado en serio. Sí, pero es un cabrón cobarde. Nos fallaste, Tom. Debes solucionarlo. Haré todo lo que quieran. Pero que nada de esto salga de aquí. ¿Perdón? ¿Quieren que pague por mis errores? Bien. Pero, por favor, Tessa no puede saberlo. Esto la mataría. Tessa ya Puedes- lo sabe, Tom. ¿Se lo sabe? No. Eso es imposible. ¿Nunca se te ocurrió que la razón por la cual Tessa se distanció de Mary Ann fue tú? Yo... Pero ella... Nunca dijo nada. Ay, Dios. Deberías intentar hablar con tu esposa. Ay, Si lo hubieras hecho, no estaríamos en esta situación. Uf. Tal vez Mary Ann no estaría muerta. Por favor, ustedes dos deberían saber mejor que nadie lo mal que estaba Mary Ann. Era inestable. Era claro que tarde o temprano iba a pasar algo así. Te aprovechaste de ella. ¿Cómo? ¿En qué sentido? La abandonaste. Te aprovechaste de ella. Eso fue conveniente para ti. Abusaste de ella porque era vulnerable. Y sabías que podías culpar a la loca de Mary Ann Ronan si te atrapaban. No fue así. Para nada. ¿Te gustaba? Su madre era una mujer muy hermosa. Y había estado en tantos lugares y Dios había mío. hecho tantas cosas. Pero Como estás siempre loco. pensé que yo lo haría. Pero estás loco. ¿Cómo te vas a meter estando casado? Me envolvió. Me volví un tonto por amor. Miren, cometí errores, Loco. pero no quiero que esto salga de entre nosotros tres. ¿Por qué? Nosotros sabemos. Tessa sabe. Mary Ann está muerta. No tiene sentido seguir ocultándolo. Igual él está en Tiene miedo campaña de que política. destruya su campaña. Exacto. ¿O me equivoco? No es cierto, Tom. Guardé tu secreto todos estos años. No quiero estar contándolo, pero lo haré si tengo que hacerlo. ¿Qué? Sí, ¿Cómo sabe? tu cuentito de defensa propia.
Nunca le dije a nadie cómo murió realmente Mary Ann. Esa noche vine hasta aquí porque estaba preocupado por su madre. Quien te viera. Y si ellos no me obligaron a hacerlo. Ellos me obligaron a hacerlo. Esto es su culpa. Esto es su culpa. Ellos me obligaron a hacerlo. ¿What? Ay, si no la vas a ver. Ah, sí, ahí está, ¿eh? El loco cazador. El loco cazador era él. Era Tom. No puede ser. No voy a lastimar. Ah, viste que ella no dijo. Ella no dijo te voy a matar. Dijo no voy a lastimarte. Pero si tú dejaste que se agarra Martito, loco. Si tanto la querías ayudar. No, no es cierto. Eres un maldito mentiroso. Yo vi lo que vi. ¡Ugh! Nos estás manipulando, tal como la manipulaste a ella. Tyler. No lo estás escuchando, ¿verdad? Piénsalo bien, Alison. ¿Segura de que quieres que esto se sepa? Tienes mucho más que perder con esto que él. Su nombre se limpiará, pero tú serás una asesina. Él se lo ¿Qué manchó diría por tu mí. tío? ¿Y Michael? ¿Mm? Bueno, todo el pueblo se pondría en tu contra. No la toques. Toma. Toma. Sabes que tengo razón. Solo vete de aquí, Tom. Tyler y yo tenemos que hablar a solas. Solo, por favor, solo piénsenlo bien antes de tomar cualquier decisión. Hay muchas otras vidas en juego aquí. Déjanos solos, carajo. Y nunca regreses. Qué fuerte. Ali, ¿estás bien? No dejaste que te afectara, ¿o sí? ¿O sí? ¿Y si tiene razón? ¿Qué? ¿De qué? He estado teniendo pesadillas sobre esa noche. Se parecían mucho a lo que dijo Tom. Y ahora, cuando intento recordar, es lo único que veo. Está intentando meterse en tu cabeza y tú dejas que suceda. No, es más que eso. Desde que empezamos a investigar, yo no me he podido quitar esta sensación de que algo no está bien. Algo no está bien porque él pone esto en tu cabeza. Que no se salga con la suya. Podría no estar mintiendo. Seguimos confundiendo las cosas.
Recordamos versiones completamente diferentes del pasado. Esos son solo detalles. Esto no es eso. Ella iba a matarme. Ya no estoy tan segura, Tyler. Que yo tampoco creo que lo quería matar. Después de toda la historia detrás, no creo. Uf. Escuchen bien esta parte. Recuerden bien qué fue lo que dijo. Mi nuevo crush. Yes. Me estaba apuntando con una pistola. Me persiguió. Ella dijo que iba a matarme. Vergación. Ahora me ponen a elegir. Amenazó a Tom con esas mismas palabras, con la misma pistola, en el mismo muelle. Lo que le dijiste a Eddie el otro día me hizo recordar. ¿No crees que sea posible que eso también haya pasado aquí? No creo que Supongo te. que es posible. No creo que te iba a matar. No creo que quería matar. Carajo. Ellos me hicieron hacerlo. No lo sé. Y nunca sabremos la verdad, ¿o sí? Porque en el momento que huyes de algo, se acabó. Sí. Supongo que en este punto, simplemente, tienes que decidir qué es lo que crees. ¿Yo? Sí. Empieza a afrontarlo, Ali. Y eso significa aceptar la versión del pasado que puedas sentir más real. No huyamos más. Lo que elijas, tienes que vivir con eso. ¿Ok? Bueno, Ali, afróntalo. Afróntalo ya. No voy a lastimarte. ¿Y cuál es la otra versión? No voy a lastimarte. No voy a lastimarte. ¿No hay otra? Ah, aquí está. No voy a lastimarte. ¿No hay otra? ¡Te voy a matar! Marian, Marisol. Bueno. No voy a lastimarte. Dios. No voy a lastimarte. Es que después de todo lo que vi, No voy a lastimarte. lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Y no había antecedentes de No voy a enfermedad de ella, psicológico. No, no se estaba medicando ni No voy a nada. lastimarte. Dios. Simplemente tuvo un ataque de ansiedad, algo Voy a así. lastimarte. Ah, No voy a lastimarte. No voy a lastimarte. No voy a lastimarte.
Mamá, por favor, no, no lo hagas. Allison, esto no es. ¿Qué? Se iba a matar. Solo a ella. Se iba a matar. Tú la interrumpiste y... nos confundimos. ¿Estás segura? Sí. Ese ático, Tyler, era para nosotros. Era su forma de explicarnos por lo que estaba pasando. Uf. Cometí un horrible error. Hey, Bueno, lo hiciste por ella. Está bien. Aquí estoy. Porque ahora se le ven las cejas rojas. Pero no creo. Porque ella se veía más bien enojada. ¿Quién se ve enojado cuando se va a suicidar? Hola. Oye, mira lo que encontré abajo. ¿Qué opinas? ¿Se añejó bien o se echó a perder? No puedo dejar de ver a mi crush. ¿En dónde estás? No dejo de escucharla diciendo que no iba a lastimarte. Una y otra vez. Éramos niños. Afróntalo. Bueno, Nos qué ruido sonó asustamos. eso. No podíamos lidiar con esa mierda. Ella solo te estaba hablando. Y yo la maté. Ya basta. ¿Y ahora qué? No quiero volver a usar nuestra voz. Nunca. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Es en serio? No lo sé. Pero quiero dejar de sentirme así. Y creo que estamos mejor sin eso. No. Esta mañana tuve esas horribles visiones. De ti, Marianne y Eddie. ¿Visiones? ¿Como los recuerdos? Sí, pero diferente. Mis peores pensamientos cobrando vida. Tú estabas en mi habitación diciéndome que te abandoné. Eddie me llamaba víbora. Lo siento. Debí haber estado para ti. Está bien, yo fui quien se alejó, solo... No puedo dejar que vuelva a pasar. No creo que pase. Algo nos está empujando a encontrar respuestas. Y ahora las tenemos. Quizá me equivoco. Y en caso de que siga mal, podemos parar. Pero... en verdad quiero mantener lo que nos hace ser nosotros. Ouch. Sí, pero si ella no quiere, tampoco la vas a obligar. El loco cazador se vio obligado a permanecer bajo el agua con la bruja de la luna. Pero ella no lo mató, porque aunque tenía una sola mano, él era un esclavo muy útil. Planeó el día ¿Qué opinas? en que resurgiría Hermano y hermana. para volver a cazar a la sabia princesa y recuperar su mano izquierda. Siempre. Y esa es la historia de cómo los duendes traviesos rescataron a la sabia princesa del loco cazador. No. Pues ya no.
Pues y ahora. Uf, 6 meses después. A la Vegas me cortaron el pelo. A la vaina, parece alguien que no sé, no sé. Último vistazo y me voy. ¿Ayuno? What? Pues te ves más guapo así. Hola, soy yo. Hola, yo. Está vacía la casa. Me preparo para salir. Así que última oportunidad. ¿Quieres que haga algo mientras estoy en el pueblo? Ay. Oye, Tai, le dejarás las llaves a Tina, ¿no? Sí, las dejaré en la oficina de camino al ferry. Bueno, es todo entonces. Wow, wow. ¿Qué tal, Juno? ¿Cómo estás? ¿Has sabido algo de Tom? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, de hecho. Muy bien. ¿Y tú? Igual. Ya sabes, vaciar la casa me aclaró la mente. Gracias por hacer eso. El observatorio me necesitaba el fin de semana. Y después de todo lo que pasó, necesitaba mantener algunos kilómetros entre Delos Crossing y yo. No te Sí. preocupes. ¿Aún amas a tu terapeuta? Gale, sí. De hecho, escribía unas cartas que me asignó como tarea. Me ayudó a tener un poco de perspectiva. Eso suena increíble. Ah, ahora sí le voy a preguntar. ¿Viste el artículo que te mandé acerca de que Tom perdió las elecciones? Ah, sí, vi tu mensaje justo antes de la práctica de derby, así que no tuve tiempo de leerlo. Pero sí de reírme del encabezado. ¿Te imaginaste la cara de Tom cada vez que ibas a golpear a alguien? No, pero es una gran idea. En fin, me da gusto que Tessa por fin lo abandonara. El karma siempre cobra. ¿Cómo va todo en Juneau? Grande y lleno de gente, aún sin turistas. Michael escribió reglas para el departamento. Necesito tu apoyo en todas las políticas de alimento integral. Rehúsate a firmar cualquier cosa hasta que llegue ahí, ¿ok? Ok, pero rápido. Si consigue lo que quiere, solo habrá un estante para comida chatarra. ¿Qué? Sacrilegio. Necesitaré la mitad de eso solo para mis botanas después de mi cirugía. Ya sé, ¿verdad? Esto no puede seguir. ¿Ok? Ya voy a colgar. Te veo en la noche. Ok. Daré un último paseo por la casa y después me iré al ferry. Con cuidado. Estoy seguro de que esa es la única opción posible en el viejo auto de Allison. Te quiero, Tyler. Te amo. Oh, Dios mío. ¿Qué suena así? Creo que también lo dejaron atrás. ¿Qué cosa? Espero que la próxima familia de duendes hornee muchos pies de arena aquí. Bueno, despedirme de la casa. A despedirme de todo. Chao. Sigue sin haber castores. Bueno, Oh. voy detrás de ustedes. ¿Mm? Vámonos. Vamos a ver cómo quedó la casa. Aunque ya va. A ver el muelle. Aquí ya no hay nada que Sí. ver, ¿cierto? Hora de seguir adelante. Va a ver esto, ¿cómo se veía? Ok. What?
Ajá. Sentarse. ¿Qué avioneta es esa, por Dios? O avión, no sé, no sé qué. Ni siquiera se ve algo. ¿Está todo bien, Tai? De hecho, sí. Todo está bien. Bueno, chao. ¿Pero qué verga? ¿Dónde sale eso? Por fin repararon eso. Los duendes se van. Ah, no está la verga esa. Esto está cerrado. También. Ay, ay. Ah, también. ¿Qué era esto? Aquí es para irme para el Sevilla. Examinar. Ah, ¿dónde? Ah, suspiro soñador. ¡La foto! El CJE se unió. Ah, suspiro soñador. Ay, qué bello. Anual Queer Prom. Qué bellos. Ok, ya. Ahí está el alce. Ah, porque sí lo agarró. Ah, vamos a despedirnos. ¿Qué es eso? Qué lástima que Tessa cerrara su café. Ese otro lugar no se le parece en nada. ¿Se habrá divorciado? Ah, ¿y esto? Ah, pues también puede entrar por aquí. Uf. Ah, mira pues. Verla vacía es tan extraño. Pero al menos es la última vez que tendré que hacerlo. Pues sí. ¿Qué es eso? El más buscado de los crossing ladrón peludo. El mapache roba correos. Déjame instalar tú. ¿Le vas a dejar ahí? Ay. Ay, llévate la lato. Ah, claro, toma. ¿Y eso? Oh. Oh. Me gusta, me gusta. No me la puedo llevar. ¿Para qué coño está ahí? O sea, no entiendo, no entiendo. Ah, al final se quedó este mueble, la mesa la vendimos. ¿Esto no era del baño? No recuerdo. El comedor también se fue para la verga. Ok. ¿Y esto? ¿Y eso? ¿Y eso? Ojalá, ojalá fuera tan fácil de arreglar como un bote. Pues sí. ¿Qué es esto? Tomar. Ah, mira, Michael. La amiga de... No sé quién coño es. Bueno, nosotros y Michael y ya. Creo. Sí, nosotros y Michael. Hemos tomado las fotos. Ahora va al cuarto de mi mamá. Universidad de Juneau. ¿Quién deja otra carta? Bueno, al menos finalmente lo dejó. ¿Qué?
Escribo esta carta desde el aeropuerto internacional de Juno, en donde pronto abordaré un avión hacia Manila y una asignación misionera. Una disculpa por no ir a despedirme en persona, pero tuve que tomar esta decisión sola y también llevarla a cabo sola. Estoy segura de que entienden que a veces tenemos que seguir la investigación del alma sin cuestionarla. No regresaré a Delos Crossing en un tiempo. Antes de irme siento que hay algo que debo confesarle. Tal vez como nunca encontré la fortaleza para confrontar a mi esposo, nunca fui capaz de perdonar a Marianne por su traición. De verdad los amo a ambos como si fueran mis propios hijos y siempre intenté perdonar a su madre por su estilo de vida sin remordimiento. Eso es cierto. Pero cuando descubrí que ustedes eran el fruto de su aventura con mi Tomás, uy, qué fuerte. Quería que sufriera como yo lo estaba haciendo. Wow. Y llevé a su casa la ira que nunca permití que hubiera en la mía. Todos estos años he estado sumamente avergonzada y estoy sorprendida de que me siento mucho mejor desde que se supo. Lo mejor de la verdad es la paz que te trae. Espero me puedan perdonar una vez más. Me enseñaron que el amor te lleva más lejos en la vida. Algo que María intentó enseñarme todo el tiempo. Cuídense el uno al otro siempre, en sus pasos de esa. Wow. Apesta, apestado. Thomas Anthony Becky. Toma, perro, perdiste. No se hizo cargo de nosotros, se va a hacer cargo de la ciudad. Del pueblo, de la vaina. Uy. Deja la casa para siempre. Ya vaya, que tengo cosas por ver todavía. Mandarle una foto a Alison. Mandásela pues. ¿Y qué dijo? Me asusté. Y no puedo escribir, ¿no? Pues. A ver qué hay. Adiós, escoba. Adiós, alcoba. Escoba. Adiós. Estrella supernova. Mándasela pues. Este cuarto es enorme. Para la posteridad. Espero que el nuevo dueño sea un arregla todo. Sam, ¿quién más? De seguro compra la casa. ¿Y mi hermana no me dijo nada? No me dijo nada. El dibujo. Bueno, vámonos. Ahí me respondió. Unos emojis ahí.
Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Para quién es? Vámonos. Uf. Ajá, ahora sí. Bueno, este sí es un adiós, creo. Hola, Aaron. Soy Tyler Ronan. ¿Me recuerdas? Yo pensé que te encontraría en tu descanso entre sesiones, pero supongo que tardarás con otro rebelde sin causa. Eh, Sé que no te buscaba desde que me fui de Fireweed, pero solo quería decirte que, bueno, tenías razón sobre el duelo. Sobre eso, sigo dándole vueltas. Esta mañana estaba afuera en el pórtico viendo la niebla y mi madre, ella salió corriendo detrás de mí. Pero estuvo bien. De hecho, se sintió bien recordar. Como sea, regrésame la llamada, si puedes. Nos vemos pronto. Y gracias. ¿Era mi amigo o era un casi casi? Porque creo que se me había olvidado eso. Pero bueno, no importa. No puedo creer que lo haya terminado ya. Dios mío, amé el juego. ¿Un momento? Amé el juego. Amé, amé, amé. Ok. Alison estaba agradecida por terminar el rompecabezas de Meria. Yo no vi ningún bicho de forzar. En fin. Testimonio de Tom influenció a Alison. Nadie creyó en el testimonio de Tom. Creyeron en el recuerdo de los gemelos. Claro. Pero, o sea, ¿qué significa con eso? Que nunca nunca echamos la culpa a Alison. Los gemelos confiaron en su vínculo y mantuvieron su voz. Wow. Eddie sigue sin saber la responsabilidad de Alison en el asesinato. El 67% confesó la verdad. No, él es policía, me puede arrestar. Sam sintió que Alison lo entendía. Oh, pobrecito. Necesita ayuda. Michael se sintió más cerca de Tyler. Oh, Betty. Me encanta.
tú alguien conoce que tiene pensamientos suicidas, pero invito que se puede encontrar ayuda para tener recursos. Recuerda que es importante y te necesitamos en este mundo. Ah, pero este es para Estados Unidos. Internacional. ¡Ah! No lo vi, coño. Bueno, le dan pausa. Bueno, he terminado esta historia. Quería hacerlo con Life is Strange 3, pero me resultó muy difícil, no sabía configurar el OBS y bueno, lo terminé jugando yo sola. Pero bueno, si quieren que juegue otra cosa, algo así, no sé, díganme aquí abajo en los comentarios. Yo voy a estar escuchándolos, así que ya saben, nos vemos. Ya saben, denle like, suscríbanse y comenten. Chao.